Buenos días y feliz año 2021. Vamos a comenzar la clase de hoy con el plan de evaluación que ya está colocado en Academia. Voy a empezar compartiendo pantalla y aquí tenemos, esta es la clase de respiración que va a ser colocada en los documentos también anexos en la plataforma de Academia. El plan de evaluación, entonces, tenemos 3 evaluaciones. Uno es un taller el 2 de febrero, el taller es sobre la selección natural. Tenemos un examen escrito el 9 de febrero. Tenemos la práctica de fotosíntesis, que es la semana 3 del 26 de enero. Y la entrega del informe, ustedes van a hacer el informe durante esta semana, van a esperar la discusión para terminar de pulir el informe y entregarlo ese mismo día. Y bueno, aquí está entrega de mapas conceptuales de la materia estudiada, que esto los puede ayudar. Entonces, para el segundo corte tenemos aquí carnaval, que no nos vamos a ver en esta semana. Tenemos el tema de la evolución humana, la taxonomía y la biodiversidad. Y empezamos entonces con procariotas. Tenemos la evaluación escrita el 23 de marzo, un taller que es el 9 de marzo, y aquí tenemos la práctica de respiración, que va a ser el 27 de febrero y van a entregar el informe el 9 de marzo. Previo a este taller, también vamos a aprovechar de discutir los detalles de esta práctica de este corte. También aquí les metí una ficha bacteriana. Vamos a hacer como actividad de clase esta ficha bacteriana y la vamos a entregar la semana 11 también. Entonces, con esto damos comienzo al lapso. El taller vale 2 puntos, la evaluación escrita, como siempre, 4 puntos, el reporte de la práctica vale 3 puntos y la parte de rasgos vale 1 punto. Y es obligatoria la asistencia, se va a chequear también a aquellas personas que tengan apagada la cámara, se les va a sacar y luego entonces si se ve que hay acción, van a volver a entrar, también se van a sacar la lista de participantes para las diferentes horas. Entonces, por favor, muchachos, bien pendientes de tener las cámaras prendidas. Las evaluaciones van a ser con cámara prendida y si no, van a tener que hacerlo fuera de horas de clase a las 5 de la tarde cuando haya menos estudiantes. Entonces, bueno, comenzamos respiración. Ya nosotros habíamos comenzado con este tema en el lapso pasado, dimos una pequeña introducción donde hablamos de que todos los seres vivos estaban organizados y que para mantener esa estructura organizada se requería energía. Entonces la célula tiene que invertir energía en el metabolismo para organizar cada una de esas funciones celulares y ese conjunto de reacciones se le llama metabolismo y allí eso es lo que permite que las células puedan crecer, reproducirse, mantener sus estructuras. La bioquímica estudia todas esas reacciones metabólicas, esas reacciones químicas que permiten el mantenimiento y la homeostasis de las células vivas. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando definimos la vida, yo les puse una imagen donde había múltiples, miles de reacciones bioquímicas allí que ocurren dentro de las células simultáneamente. Entonces, nosotros no vamos a entrar en este espacio de la bioquímica, pero sí debemos recordar que para todos esos procesos ocurran requiere energía. Existen unos organismos que son fotosintéticos que pueden captar la energía de la luz y acumular esa energía en forma de glucosa, eso se le llama fotosíntesis. Y aquí está la reacción general de la glucosa, donde entonces el CO2 es, es usado para la síntesis de glucosa, entonces en esos enlaces de esos carbonos se almacena esa energía que luego durante la respiración vamos a liberar. Durante el proceso, el agua es el donador final de esos electrones y se libera oxígeno y se crea un gradiente proton-motif que es el que nos va a permitir la síntesis de ATP y NADH de la reacción luminosa de la fotosíntesis, que luego va a pasar a nutrir
a ese ciclo de Kelvin para que se sintetice la molécula de azúcar. Entonces, este proceso ocurre en el cloroplasto de los eucariotas fotosintéticos, pero también hay bacterias que tienen la capacidad de acumular procesos fotosintéticos y ellos no tienen organelas ni tienen cloroplastos. No vamos a entrar en ese detalle, pero también hay organismos procariotas fotosintéticos. Entonces, esa glucosa es la que va a ser usada durante la respiración por los organismos para producir esa energía que se quiere. Entonces, en términos generales, la respiración es un proceso catabólico para producir energía a partir de esa glucosa. La respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. El proceso anaeróbico es mucho menos eficiente que el aeróbico en términos de la producción de energía. Entonces, aquí tenemos, sí, esta es la reacción de la fotosíntesis. En la reacción de la respiración celular tenemos que se usa la glucosa y el oxígeno para generar energía. Y se genera entonces CO2 y agua a partir de esa reacción bioquímica. Pero la respiración es prácticamente el proceso en el cual se usa esa glucosa para generar energía. Es importante en este punto que ustedes recuerden que tanto bacterias como eucariotas, tanto fotosintéticos como no fotosintéticos, ocurre la respiración. Todos los seres vivos respiran para producir esa energía en forma de ATP o GTP y que se necesita para todas las reacciones metabólicas. También entonces hay estos dos compuestos como el FADH y el NADH que les va a permitir acumular esos enlaces de alta energía para producir ATP. Ya vamos a ver a través de la fosforilación oxidativa. Entonces, esto se logra gracias a todas esas reacciones metabólicas que ocurren y reacciones de óxido-reducción. Entonces, principalmente vamos a comenzar aquí con las bacterias. Fíjense que aquí en una bacteria, la respiración aeróbica tiene 4 fases y la respiración anaeróbica tiene esta fase que es común a toda la respiración aeróbica y anaeróbica, que es la glucólisis, que a partir de glucosa se genera ATP y piruvato. En los organismos que tienen respiración anaeróbica, este piruvato es utilizado entonces para la regeneración de este NAD y que pueda continuar el ciclo fermentativo y generando siempre 2 moléculas de ATP. En la respiración aeróbica, donde hay 4 fases, como le dije, esa primera fase es la glucólisis, genera piruvato. Luego, en la segunda fase se genera acetil-CoA. En la tercera fase, mediante el ciclo de Krebs o de ácido cítrico, se generan NADH, FADH y, bueno, ATP. Pero estas moléculas que se generan aquí son las que se utilizan en la cuarta fase, que es la fosforilación oxidativa, donde esas moléculas generan un gradiente de protones que va a ser utilizado, al igual que en la fotosíntesis, por la ATP sintetasa para la síntesis del ATP. Entonces, al final, en todo este proceso se generan 38 moléculas de ATP. En este proceso se generan 34 moléculas de ATP. Entonces, en los organismos eucariotas, fíjense que en organismos procariotas todo se genera en el mismo compartimiento, pero en eucariotas la glucólisis ocurre en el citosol, esta conversión de piruvato a acetil-CoA se genera en la mitocondria, el ciclo de Krebs también ocurre en la mitocondria y la fosforilación oxidativa específicamente aquí en esta membrana interna de la mitocondria. Entonces aquí está el total, 2 ATP producidos durante la glucólisis, 2 ATP producidos durante el ácido cítrico. Aquí durante la oxidación del piruvato se genera NADH y durante el ciclo del ácido cítrico se genera NADH y FADH2 que van a venir aquí en la fosforilación oxidativa a producir entonces los 34 ATP. Entonces,
La respiración comienza en todos los casos con la glucólisis para la generación de piruvato. Esta vía también se llama Embden-Meyerhof y aquí tiene dos fases, la fase preparatoria y la fase de producción de la energía. En la fase preparatoria, la glucosa se usa un ATP para generar la glucosa 6-fosfato, se hace fosforila la glucosa, luego esa glucosa 6-fosfato por una isomerasa se transforma en fructosa 6-fosfato y luego entonces se fosforila nuevamente usando ATP por una fosfofructoquinasa. Esta molécula que ahora tiene dos fosfatos es partida en dos por una aldolasa y entonces esta molécula entonces va a generar el gliceraldehído 3-fosfato que va a dar lugar en la segunda fase a las moléculas de piruvato. Entonces aquí comenzamos con el gliceraldehído 3-fosfato de esta parte. Fíjense que este gliceraldehído 3-fosfato se genera una molécula, pero luego esa molécula, esa aldolasa va a permitir la transformación de ese intercambio entre esta molécula que se forma y el gliceraldehído 3-fosfato, que es el que se usa para la próxima fase de la producción del piruvato. Entonces aquí tenemos la generación entonces por una deshidrogenasa del NADH. Se fosforila ese gliceraldehído 3-fosfato para generar el 1,3-difosfoglicerato y entonces esta molécula que tiene dos grupos fosfato, entonces es la que se usa para generar la primera molécula de ATP y luego acá abajo, fíjense, se forma el 3-fosfoglicerato, luego el 2-fosfoglicerato y luego entonces ese 2-fosfoglicerato es transformado a fosfenol piruvato y ese fosfenol piruvato en piruvato. Y en ese proceso, esta piruvato quinasa genera ATP. Fíjense aquí, partimos de gliceraldehído 3-fosfato que venía de la fase anterior y terminamos en piruvato generando dos moléculas de ATP. Lo que ocurre es que como se producen dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, entonces eso se duplica. Van a generarse dos moléculas de NADH, dos moléculas de ATP en este nivel y dos moléculas de ATP y dos moléculas de piruvato. Entonces, eso es bien importante que lo mantengan en mente. Aquí tenemos. Entonces, si nosotros restamos los dos ATP que se consumieron acá arriba a los 4 ATP que se generaron, entonces produce netamente dos moléculas de ATP. Ok, ya va, que aquí ocurrió. ¿Por qué ocurrió esto? Ok. Entonces, aquí tenemos que el resumen de la glicólisis ocurre en el citoplasma de las células, tanto procariotas como eucariotas. La fuente de energía es la glucosa, parte de la glucosa. Si es un organismo fotosintético, la glucosa pudo venir de la fotosíntesis, no, viene de la digestión. En el caso de las bacterias también pueden captar glucosa y de su medio y convertirlo entonces por la vía fermentativa por la vía de la glucólisis la pueden convertir en piruvato y bueno, es la fuente de energía. Entonces el propósito es convertir dos moléculas, una glucosa en dos moléculas de piruvato y producir ATP. Esto puede ocurrir en organismos que no tienen mitocondria, como en eucariotas, que también ocurre. Entonces, son dos estados
la primera fase se produce el consumo de 2 moléculas de ATP, en la segunda fase se generan 4 ATP y 2 NH, dando el producto neto de 2 ATP y 2 NH. En condiciones aeróbicas, ese piruvato entra en la respiración aeróbica, pero en condiciones anaeróbicas, hay organismos que entonces, mediante fermentación, producen compuestos como el lactato o el etanol. Entonces aquí vemos, de glucosa por glucólisis se generan 2 piruvatos. A partir de aquí, por condiciones aeróbicas, se puede generar entonces esa gran cantidad de ATP de la que les he mencionado, pero en condiciones anaeróbicas se puede generar lactato o etanol. Veamos entonces la respiración anaeróbica, que son estas vías fermentativas. Este es un resumen de lo que les he dado hasta ahora. Entonces, la fermentación láctica, que es la que genera el lactato, fíjense que aquí se generan los 2 ATP y el piruvato, y este piruvato es utilizado para restituir estos 2 NADH que son necesarios para que siga ocurriendo la glicólisis o glucólisis. Y en esa restitución del NAD se genera 2 moléculas de lactato que se van acumulando. El ácido láctico es lo que le otorga acidez. ¿Y qué procesos conocen ustedes que van por vía fermentación láctica, del ácido láctico? Los yogures son un ejemplo de ese proceso. Entonces, tenemos 2 tipos de fermentación láctica, la homoláctica, donde solo se produce ácido láctico al final del proceso de fermentación, y algunos microorganismos que lo producen son los Streptococcus y los Lactobacillus. Estas bacterias se denominan homofermentadoras, pero también está la fermentación heteroláctica, que produce ácido láctico y otros compuestos como el ácido acético, fórmico, y ese es el caso de microorganismos como el bifidobacterio. Entonces, algunos de los yogures de estos que activan la digestión tienen bifidobacterios. Revísenlo cuando compren o estén en el automercado, vean que se producen estos compuestos, contienen estas bacterias, o sea que nuestro yogur va a tener estos compuestos de la fermentación heteroláctica. Entonces, aquí está el resumen de esta fermentación del ácido láctico. Empezamos con glucosa, por glucólisis entonces se genera el piruvato es transformado entonces en ácido láctico y se regenera entonces el NAD que se usó para esa transformación del ácido láctico, y entonces se va a generar ácido láctico al final del proceso, como lo vimos en la gráfica. Y durante el proceso de glucólisis tenemos una producción neta de 2 ATP. Aquí tenemos. Entonces, aquí les puse una lista de cantidades de alimentos que son producidas por fermentación láctica. Luego pasamos a la fermentación alcohólica. ¿Existen otras fermentaciones además de estas 2? Sí, pero no las vamos a ver. Entonces, en este caso, la fermentación alcohólica comienza igual con la glucólisis, generando piruvato, pero el piruvato o ácido pirúvico es transformado primero a acetaldehído, generando CO2, que son esas burbujitas presentes en el pan. El pan tiene, cuando se fermenta, la levadura hace la fermentación alcohólica. Entonces, el piruvato se transforma en acetaldehído generando el CO2, que son las burbujitas, el gas que se libera de la fermentación. Y ese acetaldehído luego es utilizado para regenerar el NAD. Acuérdense que en el anterior, el piruvato directo regeneraba el NAD, en este caso no, en este caso se pasa por acetaldehído y regenera ese acetaldehído, el NAD, para poder seguir ocurriendo la glucólisis y generando el NADH2 para entonces que ocurra esta fermentación alcohólica. Y también entonces en el otro caso se producía el ácido láctico y aquí se produce etanol. Esta es la fermentación alcohólica
que ocurre por la fermentación de jugos de fruta que es llevado a cabo por levaduras. Entonces, en esta lámina ven entonces los dos procesos de anaeróbicos, de respiración anaeróbica. Durante la glucólisis se generan 4 ATP, pero se utilizan 2, generando 2 ATP y piruvato. Y a partir de este piruvato, entonces, se genera alcohol y CO2 en la fermentación alcohólica, y en la fermentación láctica, entonces, se restituye ese NAD generando ácido láctico. Pero ese piruvato también puede ser utilizado en la respiración aeróbica, en esas 3 extrafases que les he dicho de generar acetil, porque esta es la primera fase. Generando acetil-CoA, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Y esto ocurre en los organismos eucariotas y mitocondria, y en bacterias ocurre, ya ustedes saben, en la membrana plasmática, que es donde están los componentes de la cadena transportadora de electrones, las ATP sintetasas que van a permitir la síntesis de ATP. Entonces aquí está la ecuación que representa la respiración celular. Fíjense que se generan 38 ATP en esta parte, y aquí tenemos la reacción nuevamente, la glucosa generando entonces energía química y calor. Entonces, el piruvato es transformado en acetil-CoA por un complejo enzimático que es la piruvato deshidrogenasa, la cual viene negativamente regulado por el ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que si el organismo tiene bastante ATP, no se produce más ATP, se silencia, esta enzima deja de catalizar la reacción. Si no hay suficiente ATP, esta enzima se activa y genera ATP. En la reacción del ácido cítrico en la reacción de esta transformación de acetil-CoA también se genera NADH. Entonces, aquí tenemos todo el proceso. Fíjense, esto es en eucariotas, donde está la mitocondria. Tenemos la glicólisis, donde se produce entonces 2 ATP y se genera piruvato. El piruvato acetil-CoA, que entonces aquí se genera NADH en este proceso. Y tenemos entonces este acetil-CoA que entra al ciclo del ácido cítrico y genera 2 ATP, pero también genera NADH y FADH2 que entra en la fosforilación oxidativa, generando en ese proceso 34 ATP. Aquí tenemos la reacción, que no se tienen que aprender los intermediarios ni las enzimas, sino que ustedes ven aquí que ese acetil-CoA entra a la formación de citrato, y por eso este ciclo también se le llama el ciclo del ácido cítrico. Este ácido cítrico es transformado en isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato y malato. Y estos compuestos, fíjense, aquí están las enzimas que catalizan cada uno de estos procesos. Lo que les quería mostrar con esta lámina es la generación de NADH aquí y CO2, la generación de NADH y CO2, la generación de FADH, ¿verdad? Y estas moléculas, generación aquí de NADH también, estas moléculas son las que al final cuentan para la cantidad de energía que se tiene, se va a producir. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos en forma de NADH y FADH2 van a ser utilizados por una cadena de proteínas de transporte electrónico, igualito que esos transportes electrónicos que vimos en la fotosíntesis. Estaba presente en la membrana del tilacoide. La membrana interna de la mitocondria tiene estas cadenas transportadores de electrones que lo que crean es un gradiente de protones, y esos protones van a pasar en favor del gradiente de protones, o sea, de la zona más concentrada a la de menos
concentración a través de un complejo proteico que es la ATP sintetasa y que durante el proceso esa fuerza proton-motiv va a generar entonces la síntesis de ATP. ¿En qué radio se produce esa síntesis de ATP? Por cada NADH se van a generar 3 moléculas de ATP y por cada FADH se van a generar 2 moléculas de ATP en esa fosforilación oxidativa. Entonces, en conclusión, la ganancia total energética durante el proceso, durante la glucólisis, se producen 2 ATP y 2 NADH. Por cada NADH se producen 3 ATP, entonces se producen 6 ATP. O sea que durante la glucólisis es responsable de la formación de 8 ATP. Luego, la formación de acetil-CoA nos lleva a la formación de 2 moléculas de NADH que va a dar lugar a 6 ATP. El ciclo de Krebs va a generar 6 moléculas de NADH que va a dar lugar a 18 moléculas de ATP, 2 moléculas de FADH2 que va a dar lugar a 4 moléculas de ATP y a 2 moléculas de ATP. Esto suma las 38 moléculas de ATP que genera la respiración aeróbica. Y con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, pueden entonces escribir a través de la plataforma de Academia y serán atendidas.